Cuentos originales de los hermanos Grimm. Tomo 2. Juan, mi erizo. Iréis una vez un campesino que tenía dinero y bienes en abundancia, pero a pesar de lo rico que era le faltaba algo para su felicidad, no tenía hijos. A menudo, cuando iba con los otros campesinos a la ciudad se burlaban de él y le preguntaban por qué no tenía hijos. Finalmente, una vez montó en cólera y, al llegar a casa, dijo: «Quiero tener un hijo, aunque sea un erizo». Entonces su mujer tuvo un hijo que por arriba era un erizo y por abajo un muchacho. Cuando vio al niño, ella se asustó y dijo: «¿Ves? Tú lo has hechizado». Entonces dijo el hombre: «Contra esto no se puede hacer nada, y hay que bautizar al niño de todas maneras, solo que no podemos llamar a ningún compadre para el bautizo». La mujer dijo: «No podemos bautizarle más que poniéndole Juan, mi erizo». Cuando lo bautizaron, dijo el párroco: «Con esas púas no podrá dormir en una cama normal». Colocaron, pues, detrás de la estufa un poco de paja y pusieron a Juan, mi erizo, en ella. Tampoco podía mamar, pues la hubiera pinchado con sus púas. Así que estuvo 8 años echado detrás de la estufa, y su padre se cansó de él y pensaba: ojalá se muriera. Pero él no se murió y siguió allí tumbado. Aconteció por entonces en la ciudad que hubo un mercado y el campesino quiso ir a él. Le preguntó a su mujer qué tenía que traerle, y ella dijo: un poco de carne y unos cuantos panecillos, lo necesario para la casa. Luego preguntó a la doncella. Ella quería unas pantuflas y unas medias con talón. Finalmente dijo: «Juan, mi erizo, ¿qué quieres tú, papaíto?» Dijo: «Tráeme una gaita». Cuando volvió a casa, le dijo a la mujer lo que le había comprado: carne y panecillos. Luego le dio a la muchacha las pantuflas y las medias con talón y, por último, se dirigió detrás de la estufa y le dio a Juan, mi erizo, la gaita. Cuando Juan, mi erizo, tuvo la gaita, dijo: «Papaíto, ve a la fragua y di que te hierren a mi gallo. Luego me iré y no volveré nunca más». El padre se puso contento de poder librarse de él. Fue a herrar el gallo y, cuando estuvo listo, Juan, mi erizo, se montó encima y se fue, llevándose también cerdos y asnos para apacentarlos en las afueras, en el bosque. Ya en el bosque, el gallo voló con él a un árbol alto y se sentó, y desde allí cuidó los cerdos y los asnos. Estuvo sentado allí durante muchos años, sin que su padre supiera nada de él, hasta que el rebaño fue muy grande. Mientras estaba sentado en el árbol soplaba en la gaita y tocaba. Una vez pasó por allí un rey que se había perdido y oyó la música. Asombrado, mandó a su sirviente para que mirara de dónde provenía la música. Miró a su alrededor y no vio más que a un pequeño animal posado en el árbol. Parecía un gallo con un erizo encima que estuviera tocando. Entonces el rey le dijo al sirviente que preguntase qué hacía allí sentado y si no sabía el camino de su reino. Juan, mi erizo, bajó del árbol y dijo que le señalaría el camino si el rey, de palabra y por escrito, prometía darle lo primero que se encontrara en su corte real al regresar a casa. El rey pensó: «Puedo hacerlo sin ninguna dificultad. Juan, mi erizo, no entiende nada y puedo escribir lo que quiera».
Entonces cogió el rey pluma y tinta y escribió algo. Hecho esto, Juan, mi erizo, le mostró el camino y él llegó felizmente a casa. Pero su hija se puso tan contenta cuando lo vio llegar de lejos que le salió al paso y lo besó. Entonces se acordó de Juan, mi erizo, y le contó cómo le había ido y que había prometido dar a un animal maravilloso lo primero que se encontrase al llegar a casa, y que el animal venía montado en un gallo como si fuera un caballo y que tocaba una hermosa música. Lo había escrito, pero no serviría de nada, pues Juan, mi erizo, no sabía leer. La princesa se alegró y dijo que estaba bien, pues no hubiera ido nunca. Juan, mi erizo, sin embargo, cuidaba los asnos y los cerdos, estaba siempre alegre, y sentado en el árbol tocaba la gaita. Sucedió, pues, que un día llegó con sus sirvientes y emisarios otro rey que se había perdido y no sabía cómo regresar a casa, pues el bosque era muy grande. También él oyó la hermosa música desde lejos y dijo a su emisario que fuera a ver qué era aquello. El emisario llegó debajo del árbol y vio al gallo posado y a Juan, mi erizo, encima. El emisario le preguntó qué hacía allá arriba, y Juan, mi erizo, respondió: estoy cuidando mis asnos y mis cerdos. Pero, ¿qué es lo que deseáis? El emisario dijo que se habían perdido y que no podían volver al reino si él no les enseñaba el camino. Entonces Juan, mi erizo, se bajó del árbol y dijo al viejo rey que le enseñaría el camino si le daba lo primero que se encontrara ante el palacio real al llegar a casa. El rey dijo: de acuerdo, y le prometió a Juan, mi erizo, que se lo daría. Entonces, Juan, mi erizo, montó en el gallo y, yendo delante, le mostró el camino al rey, que llegó felizmente a su reino. Al entrar en la corte se produjo una gran alegría. Tenía el rey una hija única, que le salió al encuentro, se le echó al cuello y lo besó, muy alegre de que su viejo padre estuviera de vuelta. Le preguntó dónde había estado tanto tiempo por el mundo. Entonces él le contó que se había perdido en un gran bosque, y que casi no hubiera podido regresar de no haber sido por uno mitad erizo, mitad hombre que iba montado en un gallo. Estaba sentado encima de un árbol y tocaba una música muy hermosa, el cual le había mostrado el camino. A cambio, él había prometido darle lo primero que se encontrase en su corte real, y eso era ella, lo cual le producía un gran dolor. Entonces ella le prometió que, con tal de agradar a su padre, se iría gustosamente con él cuando llegara. Juan, mi erizo, seguía cuidando sus cerdos, y los cerdos tuvieron más cerdos, y fueron tantos que el bosque se llenó. Entonces Juan, mi erizo, no quiso vivir más tiempo en el bosque y comunicó a su padre que desalojase los establos del pueblo, pues llegaba con una gran piara para que todo el que quisiera hacer matanza la hiciese. Su padre se entristeció al oír esto, pues pensó que Juan, mi erizo, estaba muerto hacía ya mucho tiempo. Juan, mi erizo, se montó en su gallo, llevó a los cerdos por delante hasta el pueblo y dejó que se hiciera matanza. Aquello sí que fue una gran matanza. El ruido del destazamiento de las piezas se podía oír a 2 horas de distancia. Luego Juan, mi erizo, dijo: papaíto, ve a la fragua para que cambien las cerraduras a mi gallo, y luego me iré y no volveré en toda mi vida.
El padre fue a herrar al gallo y se sintió contento de que Juan, mi erizo, no quisiera volver nunca más. Juan, mi erizo, partió hacia el primer reino. El rey había mandado que si venía alguien con una gaita y montado en un gallo le disparasen, le pegaran y pinchasen para que no llegara a palacio. Cuando Juan, mi erizo, llegó allí cabalgando, le atacaron con bayonetas, pero él hundió las espuelas al gallo, voló por encima de la puerta ante la ventana del rey, se posó y lo llamó, venía a recibir lo prometido, o de lo contrario les quitaría la vida a él y a su hija. Entonces el rey convenció con buenas palabras a su hija para que se fuera con él y le salvara la vida a ambos. Ella se vistió de blanco y su padre le dio un carruaje con 6 caballos, magníficos sirvientes, dinero y bienes. Se sentó en el carruaje, y Juan, mi erizo, a su lado con el gallo y la gaita. Luego se despidieron y el rey pensó que no la volvería a ver. Pero la cosa sucedió de otra manera muy distinta a lo que él pensaba. Estando a cierta distancia de la ciudad, el erizo le quitó las hermosas vestiduras y le pinchó con su piel de erizo hasta que ella estuvo totalmente ensangrentada, diciendo: «Esta es la recompensa por vuestra falsedad. Vete, no te quiero». La mandó para su casa y ella recibió insultos toda su vida. Juan, mi erizo, siguió cabalgando en su gallo y con su gaita hasta el segundo reino, cuyo camino le había enseñado también al rey. Pero éste había mandado que, si llegaba alguien como Juan, mi erizo, le presentasen armas, gritaran vivas y lo llevaran al palacio real. Cuando la princesa lo vio, se asustó, porque tenía un aspecto muy extraño, pero pensó que no había otra salida, pues se lo había prometido a su padre. Dio la bienvenida a Juan, mi erizo, y se prometió con él. Él fue a la mesa real y ella se sentó a su lado. Y comieron y bebieron. Cuando se hizo de noche y se fueron a dormir, ella tenía mucho miedo de las púas. Pero él le dijo que no tuviera miedo, que no le pasaría nada malo. Dijo el viejo rey que mandara venir a 4 hombres para que velaran ante la puerta de la habitación y encendieran un gran fuego, cuando él entrase en la habitación para tumbarse en la cama y, saliendo de su piel de erizo, la dejara ante la cama. Los hombres deberían saltar ágilmente y arrojarla al fuego y permanecer allí hasta que el fuego la devorase por completo. Al dar la campana a las 11, se fue a la habitación, se despojó de la piel de erizo y la dejó tirada ante la cama. Entonces llegaron los hombres, la recogieron apresuradamente y la arrojaron al fuego. Cuando el fuego la consumió, se hallaba ya desencantado en la cama y con el aspecto de un hombre, aunque estaba negro como la pez, igual que si estuviera quemado. El rey mandó llamar a su médico, que lo lavó con una buena pomada y lo untó con bálsamos. Se puso blanco y resultó ser un joven y apuesto señor. La princesa se sintió muy contenta al verlo, y a la mañana siguiente se levantaron alegres. Entonces se celebró realmente la boda y Juan, mi erizo, recibió el reino del viejo rey. Pasados unos cuantos años fue con su esposa a ver a su padre y le dijo que era su hijo. Pero el padre dijo que él no tenía ningún hijo, que había tenido uno, pero que había nacido con púas como un erizo y que se había ido por el mundo. Entonces se dio a conocer y el viejo padre sintió un enorme contento y se fue con él a su reino. Y colorín colorado,
Este cuento se ha acabado.